Dios Padre, que está lleno de amor, te damos gracias por separarnos de todas estas personas. Deseamos vivir el resto de nuestra vida en la fe para hacia las cosas eternas. Por favor, permanece en nosotros. Queremos alabarte con toda nuestra vida para que todos podamos ser espiritualmente en nuestras vidas. O sea, cualquiera de nosotros que esté pasando cualquier dificultad, por favor levántenos y permanece con ellos. Oramos para que esté con los hermanos que no pueden estar hoy aquí por ciertas circunstancias. Y oramos para que esté con los corazones de los hermanos para el seminario que se acerca, para que estemos preparados para ti. Mira, Mateo capítulo 25. Versículo 1 hasta el versículo 4. Mateo 25, versículo 1 al 4. Vamos a leer juntos. Leamos juntos. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a servir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite de sus vasijas juntamente con sus lámparas. Vamos a bajar hasta el versículo 15 al 18. Versículo 15 al 18. Leamos juntos. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Versículo 32 hasta el 34. 32 a 34. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartarán los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a sus derechas y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Versículo 46. 41. Versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Que mayormente todos conocen muy bien Mateo 24 y 25. Mateo 24
habla sobre las señales de la segunda venida de Jesucristo. Y habla claramente sobre la división de que uno será tomado, otro será dejado a la segunda venida del Señor. Si miran a los eventos de hoy en día alrededor, especialmente en estos tiempos, hay muchas cosas raras pasando. A tocar de los eventos Irán, quien históricamente era cercana a la nación de Israel. Ahora cuando lo miras en la historia bíblica, Persia, Irán, que iban a liberar a los israelitas después de 70 años. Y aún después de la conversión a Islam, estaban muy cercanos a Israel por un buen tiempo. Pero como saben en Ezequiel 38, Irán dice que va a pelear contra Israel. Y de acuerdo a Daniel, capítulo 11, antes de que Rusia entre, Irán y Persia van a ir a una guerra contra Israel. ¿Y cómo será que esto fue profetizado hace 2600 años? Pero después de 1979, islámico que tomó una persona el cargo hizo una división contra Israel. Y creo que era la oposición más grande de la paz del Medio Oriente. Pero ahora, con este evento que está pasando, él perdió la influencia y poder. Entonces, de que va a haber paz en el Medio Oriente y después va a venir el anticristo, dice en la Biblia. El papel del anticristo es traer falsa paz a este mundo. Si miramos como las cosas artificiales están ahora desenvolviéndose hoy en día de manera de que los humanos no podemos imaginar. Nadie puede evaluar qué los robots pueden hacer o cómo pueden expandir su inteligencia. Yo creo que con eso AI va a ser una herramienta que el anticristo va a usar para controlar el mundo. Apocalipsis 13 dice de que va a ser a todos que reciban una marca y va a dar los mandamientos que tienen que seguir, y si no los siguen, ellos van a ser matados. Y ahora vivimos en un tiempo en estas profecías pueden ser entendidas. Cuando miras estas cosas, el Señor regresará. Si miramos capítulo 24, versículo 40 de Mateo. Mateo 24, versículo 40. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Uno será tomado y el otro será dejado. Hay muchas personas diferentes de nacionalidades, pero ante los ojos de Dios solo hay dos tipos de personas. Están aquellos que han sido perdonados, que han recibido el Espíritu Santo, y los otros son los que todavía están viviendo como pecadores, viviendo sus pecados. Y cuando venga el Señor, Él va a tratar a los que tienen Espíritu Santo y a los que no van a ser dejados. Nadie sabe de la hora o el tiempo, pero aún el Señor, Él mismo dice que Él va a venir en el momento cuando los cristianos no pueden saber. Versículo 44, 24, versículo 44.
Y por tanto también vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Cuando tú no lo esperes, quizás algunos de ustedes están pensando en 10 años, 20 años, quizás 50 años, el Señor va a venir. Pero recuerden que el Señor va a venir en un día que tú no esperes. Entonces será un evento nacionalmente de todo el mundo. Y cuando eso sea hecho, todos serán separados entre la vida, en la luz eterna o en la oscuridad eterna, en tinieblas. Entonces el Señor va a revelar quiénes son los verdaderamente bendecidos. La iglesia de Dios no entra en esta tribulación. Si la iglesia entrara en esta tribulación, entonces el Señor, vamos a ver el regreso del Señor, porque después de 7 años, pero basado en este contexto, sabemos de que la iglesia no va a entrar a esos 7 años de tribulación. Versículo 27. Versículo 27. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. La segunda venida del Señor. En un momento, en todo el mundo, el Señor va a regresar. Y esos que son dejados, ¿qué va a pasar con ellos? Ellos van a enfrentar una guerra nuclear. Antes de eso tienen que recibir una marca, es la marca de la bestia. Significa de que Dios, ante los ojos de Dios, las personas van a estar viviendo como bestias. Entonces van a recibir la marca de la bestia y van a perecer en las guerras nucleares y van a vivir como animales. Versículo 28. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ahí juntarán las águilas. Miren hacia la pantalla. Esto es lo que va a pasar cuando el Señor regrese y saque los que son salvos y van a dejar los que son dejados. Y los que son dejados van a volverse cuerpos muertos y van a ser comidos por las aves, las águilas. Muchas de las personas que tú conoces van a entrar a ese lugar. Y luego de eso habrá el infierno eterno después de eso. Y esa es una advertencia de Dios a las personas. De que hay 2 tipos de personas en este mundo. Habrán personas que el Señor va a tomar. Y habrán esos que van a dejar de ser dejados. ¿Y cuál es la razón de que Dios tome y deje a otros atrás? ¿Por qué será que Dios va a dejar a unos y tomar a unos? Mateo 25 nos dice en 3 parábolas. ¿Y cuáles son estas razones? Como dije, cuando el Señor regrese, algunos van a ser tomados, el resto van a ser dejados. Y los que son dejados se vuelven comida de las bestias. Y hay 3 razones por qué van a ser dejadas como las bestias. Primera razón, cuando te refieres a la parábola de las 10 vírgenes, a las 5 sabias, 5 que eran tercas, necias. Las 5 sabias, esas vírgenes estaban esperando por el esposo y tenían aceite y fuego en sus lámparas. Pero el resto de las necias no tenían aceite, aunque tenían lámparas no tenían aceite. En lo que nos dice esta parábola de que tienen un espíritu, pero no tienen el Espíritu Santo en ella. La primera separación de los que van a ser dejados y tomados es si tienes o no tienes el Espíritu Santo. Y por eso el estándar es de que solamente los que han sido salvos por el Espíritu Santo y tienen el Espíritu Santo van a ser llevados.
Entonces el Señor dice que unos tienen 2 talentos, unos tienen 5, otros tienen 2. Los talentos incluyen el espíritu y el deseo de salvar el espíritu. Lo que significa de que cualquiera que esté en este mundo tiene el deseo para la vida eterna, el deseo para el espíritu, así como Dios les ha dado. Pero muchos tienen 5 talentos y dan 5 más, y otros tienen 2 y ganan 2 más. Pero una persona que tiene un talento, Él escondió ese talento en la tierra. ¿Qué significa la tierra? La tierra es sobre su carne, la inversión es de su carne en este mundo. Y lo malgasta el talento que Dios le dio en sí mismo, en el mundo. Y el estándar número 3, que las personas van a ser separadas, los que son ovejas y las que son cabritos. Cuando el Señor regrese, todos parece lo mismo, pero el carácter interiormente es muy diferente. Cómo se comportan es muy diferente. Dios va a separar esas vidas, los que son ovejas y los que son cabritas. Y eventualmente va a guiar a los que son salvos al reino eterno, y los que son dejados van a ir al infierno eterno. Entonces, lo que esto quiere decir, declarando que las señales del Señor de Mateo 24, de que esto va a pasar, de cómo las personas van a ser separadas en dos. Y la razón de por qué las personas van a ser separadas, de acuerdo a Mateo 24, el estándar está escrito en 3 parábolas en Mateo 25. La primera razón de por qué las personas son separadas es de que uno tiene el Espíritu Santo y otros no la tienen. Mira, capítulo 25 de Mateo, versículo 1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Y 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Versículo 5, leamos. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Esto es una manera de la vida cristiana. Aún los que han recibido el Espíritu Santo, si se sienten como si el regreso del Señor está tardando, pueden dormir en su vida cristiana. Si recuerdan, en el tiempo de Éxodo, Moisés fue a la montaña a recibir los 10 mandamientos por 40 días. Y al final de los 40 días, mientras estaban esperando y esperando por Moisés, las personas no pudieron esperar. ¿De qué hicieron? Hicieron un ídolo de oro y aclamaron de que ese será nuestro Dios. Y sirvieron a esa vaca de oro como si era Dios. Nosotros podemos hacer lo mismo. Tú un día vas a estar ante el Dios. Quizás algunos de ustedes jóvenes pueden decir, tengo muchos días enfrente de mí. Quizás algunos de ustedes que están más viejos pueden decir de que el juicio esté más lejos. Pero si lo piensan así, te vas a dar a tu corazón un campo para alabar a ídolos. Con eso vas a tener un corazón de idolatrar a cosas. Vas a tener 2 mentes en tu corazón. Y porque tienes estas 2 mentes, vas a empezar a comprometerte a dormir en tu vida. Versículo 3. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas.
No, cuando se trata con las lámparas, está hablando de su espíritu. ¿Y el Espíritu Santo tienen aceite o no? ¿Tienen aceite? ¿Todos ustedes tienen aceite? Si no tienes aceite, tienes un gran problema. Es la primera cosa que tienes que resolver cuando vienes a la iglesia. Si pueden marcar y vamos a Efesios. Efesios capítulo 1. Efesios 1, versículo 13. Efesios 13, 1, versículo 13. Efesios 1, versículo 13. Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Lo que esto significa que has sido sellado por el Espíritu Santo de promesa y te ha declarado de Dios de que tú eres su posesión. Antes de ser una oveja perdida y ahora eres encontrado, y pero Dios te ha sellado y te ha estampado diciendo que tú eres su propiedad. ¿Qué significa? Que pueden escuchar. Entonces, ¿por qué tienes que ir a la iglesia? Para declarar. Y puedes reunir a las personas y declarar. No conocimiento, pero como la voz de alguien llorando en el desierto. Tienes que declarar ante las personas de que tienes que prepararte. Que cuando el Señor regrese van a haber dos tipos de personas ante Él. Habrán personas de que van a ver la luz del día y otras que no van a ver la luz del día. ¿Cómo vas a entrar al reino de luz? Porque hay la verdad en la palabra de Dios. La verdad de la palabra es de cómo tú vas a ser guiada al reino de los cielos. Así tienes que escuchar. ¿Cómo puedes escuchar sin creer? El papel de la iglesia es declarar para predicar a las personas que escuchan. Y llorar, aclamar como llorar, como si fuera del punto más profundo de tu corazón. La iglesia tiene que reunirse como un corazón y aclamar juntos. Si en verdad miran a las almas y saben para dónde van ellos, pueden aclamar, llorar a ellos. Muchas personas vienen y pasan sobre la iglesia y eventualmente van a ser perdidas, van a ser comida de los animales. Y cuando el Espíritu Santo venga, versículo 14, que es las arras de nuestra herencia. Las arras de nuestra herencia, está hablando del cielo. ¿Cómo alguien puede ir al cielo? ¿O cómo no pueden ir? ¿O cómo van a recibir todas estas cosas, la herencia del cielo? Es si tienen el Espíritu Santo o no. Los que pueden entrar al cielo viven su vida, una vida de corazón, con la garantía de que van a recibir la herencia del cielo. Si tú vives así, vas a tener la herencia. Hay una herencia para el pastor, una herencia para mí. Todos van a tener su herencia en el cielo. Y eso empieza después de recibir el Espíritu Santo. Y luego, hasta el día de redención, quiere decir que Dios ha comprado tu carne, ha salvado tu espíritu, pero también ha comprado tu carne. Si en verdad eres salvo y has nacido de nuevo, y el Señor es tu
Señor, aún esta carne, lo que yo tengo, el cuerpo, es la posesión de Dios. Pero mi trabajo es de ser ese buen samaritano y usar mi cuerpo para la gloria de Dios hasta su regreso. Si fielmente usas esta carne para el Señor que ha invertido, entonces el Señor le va a decir bien hecho. Pero si haces cosas necias, quizás Dios te va a regañar. ¿Cómo tú utilizaste tu carne para tu propio beneficio? De alabanza de su gloria, para la alabanza de su gloria. Conocemos al Señor, sabemos quién es el Señor, sabemos de que Él creó los cielos y la tierra, y de que el Señor es Dios, el Rey de Reyes, y tiene toda la autoridad. Yo sé que nuestros ancianos cantaron hoy y dice, podemos alabar al Señor. El corazón de todos los cristianos es alabar, tener agradecimiento. Las cosas de las que hablar que son eternas, la sangre de Cristo. Pero en las oportunidades así como esta, está como yéndose rápida. Vamos a ir a Mateo, versículo 25. Mateo 25:10. Esta puerta está cerrándose. Mateo 25, versículo 10. Sí, pero mientras ellas iban a comprar vino al esposo y las que estaban preparadas entraron a las bodas y se cerró la puerta. Cuando esta puerta es cerrada ya no hay otra oportunidad. La puerta fue cerrada. ¿Recuerdan el tiempo de Noé cuando la puerta estaba abierta? Pero eventualmente esa puerta del arca fue cerrada. Después de eso, ninguna persona pudo entrar adentro del arca. Cuando tratas de evangelizar, ¿cómo te sientes? Cuando yo primeramente vine a América hace 10 años, entonces las cosas eran diferentes, muy diferentes ahora. Sean coreanos, sean latinos, sea que sea de que tú te encuentres, estamos volviendo más fríos. Habrá tiempos de cuando eventualmente vamos a tener seminarios y las personas van a venir y no van a ser salvos al escuchar. Y cuando eso pase, el Señor va a venir. Estamos viviendo en ese tiempo, aún nuestros corazones se están volviendo fríos. En los últimos tiempos, el Señor dice que el amor va a ser enfriado durante los últimos tiempos. Aún los cristianos el mismo van a volverse fríos también. Porque este mundo a nuestros ojos puede parecer muy grande. Si miramos el downtown, mucha oscuridad, muchas tinieblas en las luces. Las personas pierden su mente ahí. Cuando estás en tinieblas profundamente, puedes oír la palabra de Dios. Pero porque estás muy distraído, tu corazón se vuelve frío fácilmente. Puedes ver de que tu corazón está enfriándose de 1 semana, 2 semanas de no ir a la iglesia. Y pero el Señor dijo, el día se acerca, reúnase más rápidamente o más seguido. Sabemos de que nuestro corazón se vuelve frío y nos alejamos de la iglesia, de la palabra. Y la segunda parábola es de que en la parábola de los talentos, alguien tenía 5 talentos, otros tenían 2 y uno tenía 1. Esto puede ser el espíritu, la condición del espíritu de alguien y también la habilidad de que alguien pueda ser salvo. Y hay ellos que que ganaron más y otros que no. Por ejemplo, la persona de que tenía 5 talentos pudo ganar 5 más y los que tenía 2 pudo ganar 2 más.
cuando das ganancia ante Dios, Dios dice que esa persona es salva. Porque si lo piensas, si no eres salvo, ¿cómo puedes dejar alguna ganancia ante Dios? Porque todo lo que es de la carne eventualmente va a desaparecer. La evaluación de que Dios nos da a alguien que ha dejado los 5 talentos como ganancia y los 2 talentos de ganancia, la evaluación es lo mismo. Pero la persona de que dejó 5, versículo 21. Mateo 25, versículo 21. Y su Señor le dijo, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entre el gozo de tu Señor. Y la persona que dejó 2 talentos, versículo 23. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y la evaluación de Dios es la misma para ellos. Todos tienen diferentes talentos, diferentes... Está diciendo que no nos comparemos a otros. Los talentos que yo he recibido, los talentos que el pastor tiene son muy diferentes. La mejor cosa de hacer, conforme a los talentos que Dios nos ha dado, es hacer ganancia de ellos. Ninguno de nosotros somos lo mismo. Algunos tienen otros ojos grandes que otros. Algunos tienen ojos pequeños. Otros son más altos. Otros son más bajitos. Eso es lo que he recibido de tus padres. Algunos tienen buenos padres desde que nacieron. Otros tienen padres que no son tan buenos. Algunos no tienen dinero. Son cosas de que Dios te ha dado a ti. Algunos de estudiantes pueden sentirse bien, otros que son más inteligentes, otros que son genios, otros de que tratan lo mejor, pero aún así no tienen buenos grados. Algunos son buenos para estudiar lenguaje. Pastor Jacobo parece de que es muy inteligente, puede aprender lenguajes muy rápido. Yo sé que ha tratado muy duro. Pero estoy diciendo de que algunos de los pastores han tratado todo lo que pueden y lo mejor que pueden y aún no pueden hacerlo. Dice, como si estudias una palabra y se va por el otro oído. Es un talento que Dios le da a diferentes personas. Pero el punto de esta parábola de que si tú eres fiel o no. Si sos alguien que recibe 2 talentos, Dios tienes que usarlos para Dios, para dar más ganancia. Es siempre inapropiado de que alguien ha recibido 2 talentos. Muchos tienen, todos los talentos del mundo tienen 5 talentos. Si esa persona tiene 5 talentos, no debería ser su meta dejar 2 talentos. Eso no es apropiado. Ser fiel y ser sabio depende de cuánto talento te ha dado Dios. Tenemos que ser más ganancia. Pero la promesa que podemos ver aquí dice, entra en el gozo de tu Señor. ¿Cuál es el gozo de tu Señor? Ese sería lo opósito de alguien que ha sido maldecido. Alguien que es maldecido. ¿Cuál es el encuentro? Versículo 30. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Si fue esta persona que fue maldecida o dejada. Pero lo opósito es el fiel de que dejó ganancia. Buenos siervos son aquellos que son alabados por Dios, que no hubo tinieblas en ellos.
no solamente vas a ser dejado, sino vas a ser aceptado, comprado al amor. Entonces cuando entras al reino de los cielos va a ser el reino de mucho amor. Es donde todos los santos del Señor van a recibirte con gozo. Qué tan hermoso va a ser eso. Si alguien, digamos, si entras a un lugar y te está dando la bienvenida, como si vas a una boda del hermano Josué se casó hace unos días, cuando estabas caminando, muchos te aplaudieron, se ponieron de pie y aplaudieron. Es una manera de honor, ¿verdad? Te sientes bien cuando entres al reino de los cielos. Esa es la recepción que tú vas a recibir. Cuando yo vine aquí, muchos estaban dándome mucha bienvenida. Oh, pastor, bienvenido. Aún eso te hace sentir eso bien. Y me dieron café. Muy agradecido. Pero el cielo será un lugar de bienvenido, sino de gloria. Versículo 30, ese crujir y lloro de dientes, no lloro y crujir de dientes, será el opósito en el cielo. Vas a tener mucho gozo de cada esquina de tu corazón. Ese crujir de dientes será el opósito de tener una sonrisa y gozo en el cielo. Eso es lo que significa entrar en el gozo del Señor y puedes sentir y entrar. El gozo de tu Señor es algo que nunca vas a imaginar en este mundo. Pero aquí está el problema cuando visitamos a la persona que tiene solamente un talento. Versículo 24. Pero llegando a temer que había recibido un talento, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciega donde tú no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Se escondí tu talento en la tierra. Todo lo que él hizo de que tomó el talento de que Dios le dio y lo escondió bajo la tierra, y hizo lo mejor de que él pensó de que podía ser. Él no solamente no era salvo, sino pudo ni usar ningún talento de lo que Dios hizo para dar ganancia. Es igualmente para nosotros los cristianos que somos salvos. La lección de que podemos aprender de que cuando somos salvos tenemos un talento. Algunas de las personas pueden usar este talento de que Dios le ha dado para la carne, para este mundo. Pero para Dios no usamos estos talentos para las cosas santas, para las cosas eternas. Pero algunos cristianos los pueden ver y decir, esa persona tiene muchas capacidades y talentos, pero en verdad no lo usan ninguna para Dios. Ellos lo están escondiendo bajo la tierra. Digamos, estos hermanos que están tocando instrumentos son muy buenos. Yo creo que como son tan buenos como los de orquesta de Nueva York. Porque estás usando todas las capacidades que tienes de talento para tocar música, lo usas para Dios, Dios va a estar muy gozoso. Cuando se trata de traducción, sus servicios de lo que los hermanos hacen para Dios. Si eres joven y puedes, te recomiendo de que estudies otros lenguajes para usarlos para la gloria de Dios. Y si eres alguien que tienes negocio, por favor, entra en el negocio para que puedas usar este dinero para la gloria de Dios. Todo el tiempo
El cuerpo, todo lo que tú tienes de posesión no es tuyo, no es dado por Dios, tienes que regresarlo hacia Él. Yo sé que a algunos de ustedes les gusta secarse su cara. No vayas afuera y hacer estas aretes de tu cuerpo. No es tu cuerpo. Para ti, para tu familia, todas las cosas que haces tienes que hacerlas para la gloria de Él. Tienes que dejar algo, una ganancia para Dios atrás. Aun si físicamente sos rico y tienes éxito y sos famoso, ¿de qué sirve todo eso si no haces nada para Dios? Tengan en mente, vives una vez y después de que te vas, una vez solamente. La iglesia es el lugar donde puedes dar ganancia. Pero sirves y haces algo para dejar algo para Dios. Ahora si vamos a la parábola de las ovejas y los cabritos. Versículo 31. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentarán en su trono de gloria. 32. Y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartarán los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Aquí el Hijo del Hombre vendrá, pero vendrá en su gloria. Su gloria. Cuando el Señor vino la primera vez, vino como el Cordero de Dios. Por ahora va a venir en su gloria. ¿Qué tan grande es la gloria del Señor? Apóstol Pablo pudo ir al tercer cielo y él confesó en 2 Corintios de que visitó el cielo y allí pudo ver la oportunidad de ver Apocalipsis. Cuando fue al tercer cielo pudo interpretar Apocalipsis, la revelación, y el apóstol Pablo trajo todo eso a sus sufrimientos. Pero dice en 2 Corintios 4, dice, pero nuestra aflicción pequeña no es comparada hacia la gloria eterna que vas a recibir. Dice, la gran gloria que vamos a recibir eternamente, de que el peso de esto no puede ser comparada a la aflicción pequeña que tenemos, no puede ser comparado. Dice, lo más que pases tu tiempo en este mundo, el papel es dejar un talento o una ganancia atrás, y todo lo que dejes atrás, todas estas cosas serán conectadas a las recompensas eternas y gloria eterna. Y es con el Hijo del Hombre, Él mismo vendrá y su gloria vamos a dar a la gloria de Él. Cuando vives en este mundo, mientras pasas tu vida, no tienes que ignorar la gloria de Dios. No tienes que ignorar esa recompensa de que Dios te quiere dar. Si ignoras, vas a volverte como los israelitas. La nación de Israel, que olvidaron sus recompensas y regalos de Dios. No tuvieron deseo para la tierra prometida, si no volvieron hacia Egipto, querían volver a Egipto, pero se olvidaron y dejaron la promesa de Dios. Si miramos al versículo 32, recuerda como dicen que ellos apartan las ovejas de los cabritos. Aquí vamos a ver bien claramente quién es un cabrito y quién es una oveja. En el Medio Oriente hacen lo mismo, pero el carácter de cómo se comportan es muy diferente. Cómo se miran es diferente, y sus características, lo que desean es muy diferente. O sea, cuando reúnes muchas ovejas no vas a oír mucho ruido. Aun cuando guías muchas ovejas, ninguna hace ruido, ninguna se comporta mal. Aún en Isaías 53 habla de la oveja de que tiene que ser degollada. No hace ningún ruido. Aún en el momento de que tú llevas tus cuchillos y degollas a una oveja, no hace ningún ruido. Pero de acuerdo a los cabros,
¿Qué pasa cuando tratas de agarrar un cuchillo hacia el cuello de un cabro? Empieza a gritar. Entonces las ovejas les gusta reunirse con las ovejas. No les gusta estar sola, no les gusta dejar su ganado. Pero los cabros no les importa estar juntos. Son muy duras, quieren hacer sus propias cosas. Y donde sea que van las cabras, puedes escucharlas. Y tienen cachos. Muchas veces se ven agresivas con sus cachos, cuernos. Muchas veces podemos ver a los cabros con sus cuernos hacia la roca. Es el carácter, que son muy agresivas. Pero miramos a las ovejas, les gusta seguir a las ovejas enfrente de ellas y así más. Pero los cabros siempre quieren estar enfrente, porque tienen los cachos, los cuernos. Quieren parar a la persona. Es decir, si tú eres salvo, decir que tienes el Espíritu Santo, quiere decir que eres como una oveja. Uno del carácter más grande de una oveja es que les gusta escuchar. Ellos saben muy bien de su alrededor. Si tienes el Espíritu Santo y puedes escuchar a tu alrededor, mira San Juan capítulo 10, marquemos aquí. San Juan capítulo 10. Juan 10, versículo 3. Juan 10, versículo 3. Juan 10, versículo 3. Voy a leer el versículo 2. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las caza. Ahora, sobre abrir las puertas. La puerta simboliza a Jesucristo. Para ser literalmente, es la sangre de Jesucristo en la cruz. Cuando tú abres esa puerta, entras. ¿Y por qué era que Jesucristo es la puerta? Porque las personas cuando conocen al Señor una vez, es lo único que necesitan para cambiar su vida, la vida eterna. Y cuando entran en la puerta, ellos saben de que el Señor ha abierto esta puerta para mí. Y de que yo soy elegible para conocer al Señor. Yo he entrado en la puerta estrecha y puedes conocer esto. Y el Señor te llama y dice, Señor, gracias. Y puedes seguir al Señor desde entonces. Es algo natural. Pero también habla de las ovejas, de cómo escuchan las ovejas. Pero conoce cada fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas las siguen. Entonces el pastor va y saca sus ovejas. Y ahora las ovejas son posesión del Señor ahora. Y el Señor él mismo es el pastor, va frente de ellas. Y el Señor y las ovejas, ¿cómo es que siguen el pastor? Si hay muchas ovejas, ¿cómo será que una oveja atrás puede seguir al pastor? ¿Escuchan el qué? Escuchan su voz. Lo más importante de que puedes buscar es perseguir al pastor, es la voz del pastor. Lo más importante para ti es la voz del pastor. Aun cuando vives tu vida cristiana, la voz del pastor es muy importante. Los que escuchan pueden vivir.
mientras vive tu vida cristiana, Jesucristo dice que el que tiene oído, que escuche lo que las iglesias tienen que decir a las iglesias. Y te puedes escuchar de que esa es la voz de Dios, de que te está hablando a ti por medio de la iglesia. Puedes seguirla. Cuando algunas personas son salvas, ellos no pueden poder escuchar la voz del Señor. Para ellos no pueden escuchar aunque el Espíritu Santo les está hablando. Entonces no pueden seguir al Señor. Entonces se pierden. ¿Quién en verdad puede seguir al Señor entonces? Los que son cuidadosos de escuchar la voz del Señor y van y escuchan al Señor y lo siguen. Conocen bien la voz de Él. La voz de Dios. Y han recibido la voz de Dios. Puedes distinguir de que esta es la voz del Señor. Todos los cristianos que han nacido de nuevo pueden escuchar la voz del Señor. La iglesia es un lugar donde muchas personas pueden venir a escuchar la voz del Señor y reunirse juntos y seguirle la voz que te ha redimido a ti. Si miras, esto en verdad pasó. ¿Será que las ovejas nomás escuchan al pastor? Alguien que no conoce, una persona desconocida. No reconocen la voz. Otra persona. Ahora este es el pastor. ¿Qué está diciendo? Ezra. Pastor Ezra. Yo puedo escuchar que dice Ezra, es la Cordero de Dios. Escuchan y miran. Está moviéndose hacia el pastor. Están siguiendo al pastor. Entonces, ¿qué es lo que busca la oveja para seguirlo? Es la voz. Mientras miran hacia la grama, ellas buscan la voz del pastor, porque conocen su voz y lo siguen a él. Capítulo 26. Juan 10, versículo 26. Versículo 26. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Entonces cuando tú eres salvo, ¿sabes qué? El Señor me ha examinado a mí, y me ha guiado mi vida hasta aquí. Y tú sientes y crees de que el Señor te conoce a ti. Y sabemos de que ya no vas a seguir al hombre, sino sigues al Señor. Escuchar a su voz, esa es la llave. Escuchar la voz del Señor después de recibir la salvación es muy importante. Esa es tu comida, Jesucristo, la voz de Él.
Vamos a volver a Mateo 24. Mateo 24, versículo 45. Mateo 24, versículo 45. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? ¿Quién? La iglesia es el lugar donde la comida es destruida. Entonces, los líderes, los miembros de la iglesia, su papel es agarrar la comida de mucho más que pueden. Si eres la primera persona salva de tu familia, tienes que llevar mucha comida de lo que tú puedas llevar para que con esa comida puedas compartir con las personas alrededor. Cuando tienes comunión con ciertas personas, puedes sentirte que si ellos han recibido comida del Señor o no. Entre más consume la comida del Señor, puede comportarse más a esa persona como la oveja del Señor y pueden seguir al Señor, son más humildes, ellos quieren servir más. Y ahora, si alguien en esa familia tiene mucha comida de lo que el Señor ha dado, los miembros de la familia pueden sentir eso. Porque será de que Jesucristo dice que sus palabras son como comida. Porque cuando la comen, está en el tofu. Si miramos a alguien que coma tofu, cuando miras a la persona sirviendo, y te sirven comida, ahora tú puedas sentir el sabor. Un ejemplo, a los jóvenes, cuando van a un barbecue, ¿qué hacen cuando van? Agarran la carne y empiezan a agarrar esa comida lo más que puedas, como si estás compitiendo. Cuando queda nada más el hueso de la carne y trata de comer más de lo que puedas. Como sea un pescado grande que has servido, te comes todo el pescado, muchas veces aún te comes el hueso, la espina, la máscara y luego, y tiras la espina. Hay un esfuerzo ahí. Pero ¿por qué será de que muchos ponen el esfuerzo para comer comida? ¿Por qué será que hay personas que están comiendo y no están diciendo ninguna palabra? Están consumiendo, están comiendo. ¿Por qué? Porque esa es su comida. ¿Será que tú tomas la palabra de Dios como tu comida? ¿Tú la tomas así? Si en verdad consideras la palabra de Dios como tu comida, tú vas a poner tu esfuerzo, tu corazón y todo lo que puedas hacer para consumir más de lo que puedas. Algunos de nosotros, aunque somos salvos, no consideramos la palabra de Dios como comida y por eso no hay corazón, no hay esfuerzo, no hay nada dejado atrás de escuchar la palabra de Dios. Pero si en verdad consideras la palabra de Dios como ser tu comida, tú vas a dar tu corazón y tu esfuerzo, tu boca va a moverse, tus manos, todo se va a mover a los que tienen nutrientes, que es la palabra. Hay un anciano en nuestra iglesia que tiene 70 y algo de años. Dijo, cada vez que vengo a la iglesia los domingos, escucho el sermón, dice que le da como algo en su cuerpo, que espiritualmente está feliz, pero físicamente
que es difícil para él porque le está dando todo lo que puede para poder escuchar. Cuando lo referimos a ciertos pasajes en la escritura, puede ver de que él tiene mucho esfuerzo de poder subrayar, de escuchar, sin faltar ninguna palabra. Sus ojos están sincronizados con sus manos, sus oídos están escuchando, están anotando la palabra de Dios. Las personas así, Dios va a darle de comer. Y cuando el sermón ha terminado, se siente como si el Señor ha dado mis necesidades. ¿Cuál es la diferencia? No estudias así de esta manera. ¿Cuál es la diferencia de esto a ver una película? Vas a un cine y comes palomitas de maíz. No estás tomando la palabra de Dios como tu comida. O cuando estás en tu casa leyendo la palabra y la tomas de que esta es la palabra de Dios que te está proveyendo para tu espíritu y haz lo que quieres, lo que puedes para leer lo más posible. Las palabras de que yo te hablo, tu espíritu es tu vida, que es el manantial de vida para ti. La comunión después del sermón de domingo puede ser una oportunidad para compartir la palabra, una oportunidad para compartir con otros la comida que Dios te ha dado a ti. Cuando tú vienes a la casa de Dios, tienes que comer. No tienes que ir a tu casa con un estómago vacío. Dios dice, abre tu boca ampliamente y yo te voy a llenar. Así como tú comes comida física, tienes que comer la comida espiritual, la palabra. Los que comen, Dios les va a dar más. Y los que tienen, Dios les va a dar más. Y Dios lo que piden, Dios les va a dar más. Vamos a ver Mateo 25. Esto es lo que dijo las ovejas entre ellas mismas. Versículo 35. Mateo 25, versículo 35. Dice, porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogisteis. 36. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. ¿Cómo será que sirvió? Ellos fueron y visitaron. Su carne, su cuerpo está moviéndose. El Señor Jesucristo sirvió al moverse para servir. Recuerden que Él tocó los pies de sus discípulos, los lavó, Él dio su carne para servir. Si en verdad quieres servir al Señor y seguirle, quieres servir a los santos, ¿cómo tienes que servir? Tienes que servir con tu carne. Tienes que ir a visitar, comprar para servir, comprar y darles de beber. Cuando están solos, tienes que visitarlos, comprarles ropa, cuidar a todos los que están en necesidad. Ese es un servicio verdadero. Algunos no pueden ser capaces de hacer eso. Si es así el caso, tienes que servir a los profetas en el nombre del profeta. Ya vas a recibir la recompensa de un profeta. Si aceptas el nombre justo por un hombre justo, vas a recibir la recompensa de un hombre justo. Eso es lo que significa ser parte de esto. Especialmente los que están evangelizando, estás haciendo la obra del profeta. Es muy importante de ayudar a los que trabajan. Ser partícipe de sus obras, de su servicio y también de su ministerio para que no tenga mucho de qué preocuparse. Dice que la carga va a estar con ellos que predican la palabra. Porque hay personas de que me ayudan a mí calladamente. Hay comida cuando llego a mi casa que me sirven.
Hay personas que compran comida para mi familia discretamente. Y con ese deseo pequeño de querer ayudar, podemos predicar. Hay personas que discretamente, calladamente, en un servicio de ser visto para ser recompensado por otros. Porque la obra del profeta es muy importante. Quiere ser parte de esa obra nada más. Y es parte de este servicio. Lo mejor que puedo hacer es orar, servir con nuestro cuerpo, con lo mejor que podamos hacer para predicar a los que están haciendo la obra del ministerio de un profeta. Eso es lo que significa aceptarlos en el nombre de un profeta. Si hemos recibido la salvación, habrá tiempo cuando finalmente vas a estar teniendo dificultades y muchas veces quizás vas a estar en un lugar muy feo en tu vida. Quizás estés enfermo, tribulación van a venir y van a pasar. Pero el Señor va a estar ahí entre medio de esto. Entonces con el destino eterno va a ser dicho. Versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Esta es la declaración a los que están a la mano izquierda. Has escogido para ti estar en el lado izquierdo. Has escogido el izquierdo del diablo. Has escogido el lugar donde vas a ser dejado. Cuando tú eres salvo, es lo mismo. Cuando tú vas arriba y eres juzgado por Dios, te va a evaluar tu vida cristiana. Esa es tu decisión. Dios te da 2 talentos, 5 talentos. ¿Cuánto dejaste atrás? No puedes decir: estuve ocupado, Señor. No tuve tiempo. La iglesia está muy lejos. No sé si ese es el problema. Quizás no. El corazón, ¿dónde está el problema? Es el hecho de quieres perseguir al Señor. Si en verdad eres salvo y en verdad crees con todo tu corazón de que el Señor ha derramado toda su sangre para ti, porque es difícil venir a la iglesia. Tus circunstancias, tu vida, sí son problemas, pero es el corazón primeramente. Tú escogiste eso para ti mismo. Los jóvenes, mientras creces, vas a entender que vas a pasar en decisiones difíciles. Vas a tomar decisiones antes de ir a la preparatoria. Habrá personas que van a escoger el lugar izquierdo, así como nuestros hijos. Tenemos que distinguir entre la derecha y la izquierda. Si no están en el lugar derecho, tienes que educado, aconsejado para ver si hay vida en tu espíritu. Si en verdad su corazón está en el lugar correcto. Tiene que estar seguro, porque es donde va a estar destinada a su vida eterna. Muchas pueden parecer, pero después parecen cabros, quieren ir en contra, quieren ser duros, alejarse, correrse, irse. Versículo 34, leamos juntos. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino de preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Estas son las ovejas que están al lado derecho del Señor. Son preparados para recibir el reino de la herencia. ¿Cuándo? El reino de Dios que ha sido preparado desde la fundación del mundo. El reino que ha sido preparado para nosotros.
En este mundo hay diferentes países. Creo que mucho lo mismo. Todos viven en este mundo. Estamos viviendo en un tiempo de guerra. Yo conocí a una hermana hace tiempos. Vino de México. Ella se enfermó. Y ahora ella tiene muy inflamado su brazo, que no puede trabajar, no puede pagar renta. ¿Qué puede hacer? Ella volvió a México. ¿Cuál es la diferencia de vivir aquí y vivir en México? Todo es lo mismo, es vida, es la vida. Basado en mi experiencia que he viajado, similarmente donde las personas van a vivir ellos. Donde sea que vayan, van a haber problemas, van a haber quejas, van a haber enfermedades, van a haber ninguna familia en este mundo que no tenga preocupaciones en su vida. Las preocupaciones, todas las cosas van a llegar a este mundo. Pero aquí está la verdad, bendición, cuando tú recibes la herencia, cuando entras al reino de Dios, cuando tú eres bien y fiel, vas a participar en el gozo de tu Señor. El éxito verdadero es cuando entras al reino de los cielos que Dios ha preparado para ti. Para decir de que esta persona ha tenido éxito en su vida. La diferencia de eso, hay que recibir la gloria de Dios. Esa es la prueba válida. Las personas de que sonríen, se gozan al final, son los verdaderos ganadores. No hay nada más. Todo no pueden compararse a otros porque todos tienen talentos diferentes. Vas a ver que el Señor te ha dado talento. Vas a ver cómo Dios puede guiar tu vida. Tienes que dar más de lo que puedas, lo mejor que puedas. Y eso es lo más importante de hacer. Y la mejor manera es escuchar su palabra. ¿Por qué escuchamos el sermón? Escuchamos la palabra de Dios, el sermón, porque ahí el Señor está hablándonos a nosotros. Y es manera de escribir sus palabras de este libro como voces. Cualquiera que está predicando, no importa si están hablando de la palabra de Dios, es la palabra de Dios siendo predicada. Cualquiera que venga a la iglesia, escucha la palabra de Dios, pueden comer. Los que escuchan pueden seguir al Señor. Porque sabe que algunas personas caen atrás porque rechazan a escuchar. Si no escuchan, no pueden seguir. Y por eso lo más importante de hacer es escuchar su voz. Mis ovejas escuchan mi voz. Y esa es la llave. Vamos a concluir. Primeramente, las personas tienen que ser salvas. Que cuando el Señor venga, personas van a ser separadas por el Espíritu Santo. Y los talentos que tú tienes que ir a dejar ganancia. Y los que han sido ovejas tienen que servir a otros. Y finalmente, para hacer eso mejor, esa oveja tiene que escuchar la voz. Y esa voz tiene que ser la voz del Señor. Y esa es tu comida, es tu manantial de nutrientes. Y tienes que escuchar lo más que puedes, recibir y comer más de lo que puedes, y compartir esta buena voluntad con las personas alrededor tuyo. Y sabes estas cosas, el Señor te va a glorificar, te va a bendecir y en verdad te va a llamar tu nombre. Miren aquí, Mateo 24 nos advierte, Mateo 25 nos habla también. Si esto no es de Dios, ¿qué puede escribir esto? Es Dios quien puede ver el espíritu del hombre y escribió esto. Y quizás él tiene que volverse una persona de que Dios puede ver. Somos personas de que tenemos que seguir al Señor. Vamos a orar.
Dios Padre, te damos gracias. Te damos gracias por salvarnos. Sabemos de que un día vas a volver y vas a llevarnos contigo. Y hasta eso puede pasar, ayúdanos a ser fiel y dejar ganancia por todos los talentos que tú nos has dado. Y oramos para que podamos servir a los hermanos con humildad y oramos de que podamos recibir lo más de ti y compartir a las personas alrededor. Por favor, protege a tu iglesia y los hermanos aquí para que podamos todos recibir tu alabanza y gloria. Particularmente en este tiempo oramos por el pastor y evangelista. Y por favor, protejas para hacer buenos ministerios. Y el resto de las obras que están siendo hechas en la iglesia, oramos para que tu mano milagrosa pueda ayudar. Y oramos para que tú puedas ser glorificado por medio de nosotros. Y oramos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.